Ya estás en ese proceso en el que te vas a colocar implantes. Has estado mirando en internet, has estado buscando información, incluso a lo mejor has ido a alguna clínica para pedir información. En este vídeo te voy a mostrar que muchas cosas que te han parecido lógicas de las que has visto, que tienen una lógica aplastante, a veces no son del todo verdad. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Básicamente por dos motivos. Uno, puede ser por una falta de actualización del profesional que sigue haciendo técnicas o cosas que ya están un poco en desuso. O dos, y lo que más me preocupa, que realmente algo que no te vaya a hacer daño, pero que a lo mejor no sea excesivamente necesario y la única necesidad sea de aumentar ese presupuesto. Quédate en este vídeo, te voy a explicar las cosas que aparentemente parecen lógicas, pero que luego a lo mejor no son del todo necesarias. Soy el Dr. Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Me han dicho, cuanto más implantes me ponga, mejor. Más cantidad de implantes, mejor sujeción. ¿Eso es verdad? Depende. ¿Por qué digo depende? Depende del hueso. Lo que nos interesa en el mundo de la implantología es preservar hueso, es intentar que nos quede la mayor cantidad de hueso en nuestra boca. Ese hueso lo vamos a utilizar, correcto. Siempre voy a hablar en un caso edéntulo, es decir, una persona que no tenga ninguna pieza. Así es más sencillo. Tenemos una disponibilidad de hueso y tenemos que colocar una serie de implantes. ¿Qué número de implantes necesito? Depende de varios factores. ¿Qué te pueden contar? Te pueden decir que mientras más implantes, más sujeción va a tener la prótesis, mejor se van a repartir las fuerzas, con lo cual va a hacer que los implantes sufran menos y nos duren más. ¿Es verdad? Sí y no. ¿Es verdad? Sí, siempre y cuando el hueso nos lo permita. Es mucho más interesante preservar hueso, es mucho más interesante que entre implante e implante haya la cantidad de hueso suficiente remanente que proteja a ese implante. Que a lo mejor colocar muchos implantes unos pegados a otros, porque a veces las condiciones de nuestro hueso no nos permite, pegamos los implantes en la zona donde hay y colocamos 3 o 4 implantes en una zona muy pequeña de hueso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos quitando un montón de hueso para colocar los implantes. No es necesario colocar tanta cantidad de implantes. Entonces, es importante que tengamos lo suficiente número de implantes que aguanten esas cargas. Obviamente, yo estoy en contra en aquellos procedimientos en el que colocan muy poquitos implantes para hacer una rehabilitación entera, porque al final eso en el tiempo va a sufrir y se van a sobrecargar esos implantes. Obviamente que sí, pero a veces nos dicen voy a colocarte 12, 13 implantes, no tiene ninguna justificación. No tiene ninguna justificación porque estamos generando un montón de pérdida ósea. Pero cada implante que colocamos, en cierta manera, estamos quitando hueso. Entonces, luego es verdad que ese hueso se va a integrar, pero ese implante va a ocupar un espacio. Ese espacio, ahí no hay hueso. Así que si te están colocando más de 8 implantes para hacer una rehabilitación completa, obviamente veo más un motivo económico que realmente médico. Insisto, habría que ver todos los casos. Habría que ver el por qué. No se puede generalizar. Pero normalmente una rehabilitación entera va entre 6, 7, 8 implantes como máximo. Te han dicho que me han puesto un implante gordo ahí, un mazocote de implante bien ancho, que eso va a agarrar, que eso no es quien lo tire. Pues no es tan así. Lo que nos interesa realmente es que se implante lo que tenga que ver muy gordo para que nos entendamos mucho hueso alrededor. Mientras más hueso alrededor haya protegiendo a ese implante, mejor en todos los sentidos. A la hora de que no haya reabsorción y se empiecen a ver las espiras del implante. Habéis visto que hay casos en que empieza a verse. Desgraciadamente esto a veces ocurre. Hemos colocado un implante, lo hemos puesto lo más estrecho que hemos podido, pero el hueso ha colapsado y al final está ocurriendo. Pero no siempre colocar un implante gordo no es necesario. De hecho, los implantes yo cada vez los coloco no más finos, coloco el que corresponde, que haya 4 milímetros mínimamente de hueso alrededor de ese implante. Intentar mantener siempre que rodee la mayor cantidad de hueso posible. Así que aquel profesional que te diga que él te va a poner siempre los implantes muy gordos, o implantes muy grandes, o implantes muy largos, pues no es necesario, ¿vale? No es algo que realmente le esté dando una calidad al tratamiento, sino que se debe indicar dependiendo de la anchura, de la cantidad de hueso que tengáis. Así que si tu doctor o doctora te dice que te va a poner un implante muy gordo porque eso le va a dar más estabilidad, pues pienso porque es que antiguamente se creía más en eso. Con lo cual, no digo que te esté engañando, pero a lo mejor sí es que puede haber una cierta falta de actualización. Otro caso que creo y espero no sea muy habitual, pero sí que me ha llegado, y lo comento, no creo que sea habitual, porque esto está bastante mal. Es decir,
Te voy a colocar primero los implantes, los dientes con los implantes y luego te hago la ortodoncia. Y encima la excusa que le dan es que, bueno, yo con esos implantes que están ahí bien fuertes los voy a utilizar para luego traccionar de los dientes y poder moverlos, pero como eso se queda bien fijo, me sirve de ayuda, como si fuera un microtornillo de ortodoncia, ¿no? Es cierto que cuando tienes ausencias dentales y tienes que hacer un tratamiento ortodóncico, necesitas hacer grandes movimientos, necesitas apoyarte en algún lado para poder traccionar esos dientes. Entonces, para eso existen los microtornillos de ortodoncia, unos tornillitos que colocamos en el hueso muy finitos, ahí se colocan una gomas para ir traccionando de esos dientes, pero no se utilizan los implantes dentales, no se utilizan las coronas, porque para empezar, además, para poner un braque una corona no pega, se cae, no es lo suyo. Para nada, para eso existen los microtornillos de ortodoncia. Todo aquel que te diga eso, pues realmente veo más un afán económico que otra cosa. Otro caso que suena muy bien, que parece muy lógico, y es el caso que a veces lo he escuchado de las dos patitas. ¿Qué es eso? Y suena muy lógico, aparentemente. Tienes una muela, ¿verdad? Que es tuya. ¿Cuántas raíces están sujetando a esa muela? 2. Lógico que yo te coloque por cada patita que sujeta tu muela un implante en una pata y otro implante en otra para hacer una muela. Pues eso no es así. En absoluto es así. O sea, colocar por una sola muela 2 implantes tiene un motivo claro y es cobrarte 2 implantes. ¡Enséñame la pasta! Se sustituye una muela con un solo implante y bajo la misma teoría, respetar la mayor cantidad de hueso. Si tú pones un implante bien, con un tamaño, el ideal, ni más gordo ni más fino, el que corresponde a ese hueso para que esté rodeado de la mayor cantidad de hueso posible, pones un buen implante, que hay un montón, una buena conexión, la conexión es lo que une ese diente a ese implante y es lo que necesitas para que esa muela funcione perfectamente bien. Y no hay que poner más cantidad de implantes, no hay que colocar por cada patita, por cada raíz de tu diente, colocar un implante, y lo he escuchado. Y me lo han contado de que eso se está diciendo. Y no es correcto. En implantes convencionales no es correcto colocar ese tipo de proporción. Por una pieza, si la muela tiene 3 raíces, coloco 3 implantes. No tiene ningún sentido. Primero que un implante convencional ocupa un espacio y difícilmente, hay casos que sí, pero difícilmente te van a caber de una forma óptima 2 implantes tan juntos. Lo que vamos a hacer es poner el hueso entre medias de esos 2 implantes. Es un error de libro. Hemos hablado de aquellos doctores que te quieren poner mucha cantidad de implantes que a lo mejor no es del todo necesario y que estamos un poco inflando o haciendo un sobretratamiento. No te va a perjudicar, pero sí te va a perjudicar al bolsillo. También cuidado con lo contrario. Hubo un boom, ahora ya menos, pero sigue, en el que pongo todo con 4 implantes. Una habitación entera, fija, todo con 4 implantes, lo que es conocido como all on 4, todo en 4. Esta técnica, como casi todo en medicina, todo tiene una indicación. Todo puede tener que en un momento dado, en ciertos casos, puede funcionar, porque tiene su evidencia científica. Yo no digo lo contrario, puede funcionar. ¿De qué se trata? Básicamente te colocan 2 implantes anteriores, que suele ser la zona donde más hueso hay, o donde más cortical, más fuerte, donde siempre se mantiene algo más, y luego en las zonas posteriores, si tenemos mucha resorción de hueso, ahí vamos a tener el seno donde no hay hueso, una estructura donde no hay hueso. Vamos a evitar esa estructura donde no podemos colocar el implante, inclinamos los implantes de forma posterior y los enganchamos en una zona pterigoidea, en un hueso muy posterior e inclinado, buscando un poco más largos esos implantes, y luego la prótesis se va a colocar unos correctores para corregir esa inclinación, porque no es nada bueno, un implante inclinado sufre, y ahí colocaríamos una prótesis atornillada fija. Esa es la teoría. ¿Qué beneficios vas a sacar de ello? Pues que aparentemente no, te va a costar más barato. Donde tendrías que colocar de 6 a 8 implantes, vas a colocar 4, ya vas ganando. Obviamente, el tipo de prótesis normalmente, pues bueno, van a tener una prótesis normalmente híbrida. Pero bueno, una prótesis más o menos te va a costar lo mismo, pero sí que es verdad que te vas a ahorrar en el número de implantes. Vas a decir que llevo una boca fija con 4 implantes mientras tú te han puesto 6, 7 u 8, ¿no? Sí, claro, ese es el beneficio a corto plazo. Y a largo plazo, ¿qué pasa? Porque lógicamente si a diestro y siniestro colocamos 4 implantes no es lo ideal. Si lo ideal estamos hablando que tienen que ser entre 6 y 8 implantes, 4 no es lo ideal. Pero sí que hay casos. Yo, en un momento dado, se pueden colocar 4 implantes de esa forma en pacientes con una arcada muy pequeña, en pacientes, también hay que tenerlo en cuenta, muy mayores, pues también, porque no es lo mismo que eso tenga que soportarse durante 30, 40 o 50 años, a que tenga que soportarse mucho menos años. También hay una diferencia. O para lo que inicialmente está indicado, que es en pacientes con unas resorciones de hueso muy grandes, en la que ya no puedes colocar el número de implantes que quieras y que a lo mejor tienes que someterte a múltiples cirugías de injertos y demás que el paciente no está dispuesto o que a lo mejor por su salud no puede.
Entonces, ahí sí que hay una justificación, se estudia bien en clase, se planifica y si hay que hacerla con 4, pues se hace con 4. Problemas que puede tener a la hora de colocar ese sistema, pues aflojamiento de la prótesis sufre, se puede partir la prótesis y también los implantes sufren, porque estamos hablando de que estamos colocando 4 implantes convencionales, vuelvo otra vez a la misma. 4 implantes convencionales, que luego se han buscado un sistema protésico para adaptarlo en la posición y demás, pero los implantes son convencionales. Otra cosa muy distinta, si habláramos de 4 implantes y colocáramos cigomáticos, eso es otro mundo, que ya hablaremos. Ahí sí que se colocan 4, pero son otro tipo de implante. No es un implante convencional. Y al final, pues lo que te has ahorrado por un lado, pues a veces tienes que volver a repetir la prótesis porque se ha fracturado o estás cansado de que se te afloje, etc, etc. Tengo casos que me han venido, oye, pues quiero solucionar esto, tiempo que vale, pues vamos a colocar los implantes que faltaban y hacerlo como tendría que haberse planificado en un primer momento. Bueno, espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Ha sido un vídeo que he hecho con vuestros comentarios y con vuestras inquietudes, con vuestras preguntas y que espero que os sirva a la hora de que os tengáis que hacer un tratamiento de implantes, toméis la decisión adecuada. Preguntéis a vuestro profesional, que en el 99% os va a decir lo que necesitáis, y comparéis cuando algo de lo que os diga os suene un poco a lo que yo os he contado. Preguntar una segunda opinión y que tengáis un poquito de más conocimiento a la hora de tomar la decisión de con quién os vais a realizar ese tratamiento. Si te ha gustado el vídeo, le das a un me gusta y si quieres seguir sabiendo cosas sobre implantes, aquí dejo un montón de vídeos sobre implantología.